Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Hoy es un hermoso día en el que nos reunimos para alabar, para exaltar el nombre de nuestro Dios. Es un gusto estar aquí con ustedes y les invito para que pidamos la dirección de nuestro Dios para iniciar este tiempo especial. Cierre sus ojos. Dios Todopoderoso, te damos gracias porque eres bueno y misericordioso para con nosotros. Gracias, Señor, porque hemos visto tu mano poderosa, Señor, cuidándonos. Hemos visto, Señor, tu poder, Señor, obrando en nuestras vidas día con día. Hoy alabamos, Señor, exaltamos y bendecimos tu nombre, Señor, dándote gracias por todo lo bueno que eres. Hoy también, Señor, pedimos de tu dirección. Pedimos, Señor, que nos guíes y que también, Señor, te agrades de estas alabanzas, Señor, que traemos con corazón sincero y con toda humildad, Señor, delante de ti. Te rogamos también, Señor, que prepares nuestros corazones para recibir el mensaje, Señor, en esta tarde. Una bendición te rogamos para cada uno de mis hermanos en la iglesia bíblica El Shaddai y también para cada una de las personas, Señor, que nos escuchan y por los hermanos también que se congregan en otras iglesias donde se predica, Señor, tu bendito nombre. Hoy, Padre, también queremos con toda humildad pedirte, Señor, por los enfermos de nuestra iglesia, y rogarte de tu protección y bendición para cada uno de ellos, que extiendas tu mano poderosa sobre ellos. Hoy te alabamos y te exaltamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas y capítulo número 1. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este domingo, hermanos, especial lo hemos dedicado para este culto, en especial navideño, donde recordamos el nacimiento de Cristo. Hace ya más de 2000 años que Dios había propuesto en sus designios que iba a mandar a un redentor. Lo había él anticipado, lo había anunciado al pueblo de Israel a través de sus profetas, y se cumplió el tiempo en el cual envió Dios Padre a Dios Hijo, a Jesucristo, el Hijo de Dios, a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, a dar su vida por ti y por mí. Vamos a entonar, hermanos, este primer canto que se llama Oh Santísimo, describiendo esta cualidad especial de Jesús como el Santo de Israel. El Mesías prometido venía a este mundo a tomar su papel en obediencia y en humildad al Padre. Entonemos este hermoso canto: Oh Santísimo, felicísimo. Cristo le ha nacido, aleluya.
Así es, mis hermanos, es un tiempo especial para estar gozosos, llenos de gratitud para con nuestro Dios, llenos de júbilo, porque así es nuestro Dios, que hace maravillas en nuestras vidas. El siguiente canto se llama Ángeles cantando están, que narra ese suceso especial cuando los pastorcillos estaban allí en las afueras de Belén, pastoreando sus ovejas, y apareció esa multitud de ángeles en el cielo dándoles esas buenas nuevas. Ángeles cantando están. Cuando los ángeles aparecieron a los pastorcillos en las afueras de Belén, les dieron este mensaje descrito en Lucas capítulo 2. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Un momento especial de dicha para el pueblo, y no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Dios había tenido dentro de su beneplácito el mandar a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Este mensaje de paz lo otorga Dios a todas las personas que quieran venir a Él, que están cansados, que están atribulados, que están agobiados, que están sedientos de Dios. Y Él dice: venid, toca allí, busca y hallarás. Puedes venir a Él y encontrar esa paz que está anhelando tu vida, tu alma. Esa sed que no se sacia con nada. Él es el agua viva que es capaz de saciar esa sed que hay allí en tu alma. Entonces, dice la palabra de Dios que Él ha traído entonces esta paz que nosotros como seres humanos necesitamos en nuestra vida. Un conflicto que tenemos dentro de nuestro ser es resuelto, es solucionado por la sangre de Cristo en nuestras vidas. Tenemos este siguiente canto que se llama Al Mundo Paz.
Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del poderío de nuestro Dios, que viene a transformar la vida de las personas que rinden su vida a Él. Y Él otorga entonces paz, como lo dice allí en los evangelios: yo te otorgo la paz, no como el mundo la da. Es una paz que significa que el hombre y Dios están a cuentas. El hombre puede llegar ante la presencia de Dios, no por sus méritos, sino por la sangre de Cristo, y entonces ser recibido por Dios a través de esto. La sangre de Cristo cubriendo, limpiando, eliminando nuestros pecados, y tener entonces la paz a través de Cristo. Entonamos este siguiente canto que se llama Venid fieles todos, donde se hace un llamado a la adoración a nuestro Dios, que nuestra vida sea una vida que alabe, que glorifique, que exalte el nombre de nuestro Dios. Les invito a que lo entonemos bien fuerte.
hermoso canto de venir fieles todos es un llamado tremendo a la adoración a nuestro Dios. Entonemos ahora este último canto que se llama Oíd un son en alta esfera, que es también un llamado a la adoración, a la exaltación a nuestro Dios. Y les invito a que lo hagamos de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros pulmones. Entonemos este hermoso canto. Gloria a Dios con estos hermosos cantos. Bien, hermanos, hemos comentado acerca del libro de los Salmos, que dice: Dios, nuestro Dios, Jehová, habita entre las alabanzas de su pueblo. Les invito a que vayamos ahora a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, el capítulo número 1. Evangelio de Mateo, capítulo número 1. Dice así la palabra de Dios, Mateo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque podemos venir a tu palabra, Señor. Hoy te rogamos que seamos edificados a través de ella, que toques, Señor, nuestros corazones, nuestra mente, Señor, y nos lleves a toda verdad. Te rogamos, Señor, que podamos ser edificados y que tu Santo Espíritu, Señor, llene nuestras vidas. Permítenos, Señor, reflejar siempre a Cristo en nuestras vidas.
Nos ponemos en tus manos, Señor, para que hables hoy a nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el domingo pasado hablamos acerca de algunos hechos proféticos descritos en el Antiguo Testamento acerca de la venida de Cristo, de la profecía de su nacimiento específicamente. Y el día de hoy vemos cumplido en los evangelios esas profecías del nacimiento de Cristo. Hemos leído aquí en Mateo capítulo 1, cuando el ángel aparece en sueños a José y le dice entonces que María, su mujer, quien había sido escogida por Dios de entre todas las mujeres del pueblo de Israel, ella fue escogida por su devoción, por su pasión por Dios, y ahora elegida para llevar en su vientre el Hijo de Dios. Fue concebida a través del Espíritu Santo, como se describe en los evangelios, y como se profetizó también por hombres de fe, los profetas descritos en el Antiguo Testamento. Y ahora entonces dice aquí, el ángel anuncia a José que ese ser que nacería iba a ser llamado también Hijo del Altísimo, que ese ser que iba a nacer iba a tener una cualidad especial, que era el mismo Dios viviendo entre nosotros, con la gloria de Dios mismo caminando aquí entre nosotros, trayendo paz, trayendo consuelo a todas aquellas personas. Y dice aquí, ese nombre que se le dará a ese niño se llamará Jesús, porque él iba a ser el Salvador de su pueblo. Emmanuel, que es Dios con nosotros, Dios mismo viniendo a este mundo a morar, a vivir entre nosotros. El Evangelio de Mateo entonces describe este proceso en el cual nació Jesús. En esos tiempos en los cuales nació Jesús, hace ya más de 2000 años, el pueblo de Dios estaba bajo el yugo del Imperio Romano. El pueblo de Dios no estaba esperando a un Salvador, a un siervo humilde que les hablara y les hiciera milagros y sanara a los enfermos. Ellos estaban esperando a un libertador que les quitara el yugo, la presión que el pueblo romano ejercía sobre ellos. Ellos tenían que ofrecer tributo o impuesto al Imperio Romano. Estaban bajo las reglas de ese imperio. Entonces ellos no esperaban nunca a un siervo, a un libertador de esta forma, que viniera con humildad. Esperaban a alguien que viniera con poder, que viniera con autoridad, a un rey que los liderara y los guiara en contra de los romanos. Es por eso que el pueblo de Israel no lo esperaba. El pueblo de Israel estaba cegado, tanto espiritualmente, porque no leían las escrituras. Los mismos sacerdotes que estaban allí en el templo habían olvidado estas profecías que habían recibido muchos años atrás, a tal grado entonces que cuando llegó el momento del nacimiento del Mesías, del Cristo, de Jesús, de Emmanuel, nadie lo esperaba. Fue entonces que Dios escogió a esta familia especial, a María y a José, hombres que amaban a Dios con pasión. Este hombre José, dice, él era un hombre justo, que no quiso difamar a su mujer. Dicen en estos pasajes de Mateo y de Lucas que María y José estaban comprometidos, y es entonces que José dijo, no quiso difamar a su esposa y lo dejó entonces secretamente, y fue promulgado un edicto para que todos en ese momento fuesen empadronados, y tuvieron que viajar entonces hasta su ciudad natal, en Belén, descrita entonces como la ciudad donde nació el rey David, que era una aldea a las afueras de Jerusalén. Tuvieron entonces ellos que viajar hasta ese lugar, y allí fue entonces donde nació el Cristo, el Mesías. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Lucas, capítulo número 2, verso 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David,
para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El domingo pasado comentábamos que, aunque usted no lo crea, existen cristianos que no están muy de acuerdo con la Navidad. Increíble, ¿verdad? Sí, es increíble. De festejar en este tiempo, en específico en el mes de diciembre, el nacimiento de Cristo. Realmente viene como una tradición. Pero es importante que nosotros, como hijos de Dios, reconozcamos este tiempo especial en el cual Cristo nació en este mundo. Tomó la forma de siervo por amor a ti y por amor a mí, cumpliendo el versículo central de la Biblia, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios Padre a la humanidad, que envió a Dios Hijo, a Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que todo aquel que crea en Jesús tenga vida eterna. Eso es lo que Jesús vino a hacer, a cumplir el mandato, la orden de Dios Padre. Y con toda humildad obedeció a Dios Padre, cumpliendo cabalmente, completamente, todo lo encomendado por Dios Padre. Es entonces que vemos que hay personas que se oponen un tanto a esta fecha, porque realmente Jesús no nació en diciembre. No era diciembre, no hacía frío y no estaba nevando tampoco. No. Cuando Jesús nació, él era una fecha muy distinta a la que hoy conmemoramos este hecho. En el pueblo de Israel se tiene un festejo, el Rosh Hashanah, que es el festejo del inicio de año o el año nuevo judío, que corresponde en el calendario judío al primer día del mes de Tisri, que en nuestro calendario corresponde al mes de septiembre. Entonces, en esa fecha, cuando se celebra el Rosh Hashanah, que en la tradición judía corresponde al día en que Dios creó al hombre, a Adán, el Rosh Hashanah, el inicio del año nuevo judío. Jesús nació en esas fechas, en el Rosh Hashanah, en el inicio del año judío, en una fiesta especial, en una fiesta solemne del pueblo de Israel, donde ellos se reunían para adorar a Dios. Y había una festividad tremenda. Dentro de las fiestas judías, estas fiestas de otoño, estaba esta en especial, celebrando el inicio de un nuevo año. Y entonces, durante esta fecha, el primero y el segundo día del mes de Tisri, celebrando el Rosh Hashanah, donde se tocan esas trompetas majestuosas en la tradición judía, y que hoy en día se toca uno llamado el shofar, que es un cuerno de carnero grande que emite un sonido muy, muy especial. En esa fecha especial, Cristo nació. Y entonces era una fecha tremenda. Narra entonces la palabra de Dios que Jesús nació de María y de José, y que en esa fecha en la cual nació, por causa del censo que se había promulgado por Augusto César, no había ningún lugar donde ellos llegaran desde Galilea hasta Belén para tener un lugar donde Jesús fuese a nacer. No había un lugar, dice, en el mesón. Buscaron y no encontraron lugar en el mesón, hasta que entonces encontraron un lugar cerca entonces de un establo donde los animales estaban resguardados, y allí entonces fue donde les dieron alojamiento para que naciera el Cristo. El Hijo de Dios nacía de una manera tan humilde. Dice, nació en un lugar donde estaban resguardados los animales, y su cuna era un pesebre. Allí estaba Jesús. Dice nuevamente Lucas, capítulo número 2 y versículo número 6: aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento,
y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Imaginen la majestuosidad de ese día cuando nació el Cristo y las trompetas sonando a gran sonido, celebrando el inicio del año judío, el Rosh Hashanah. Es entonces que Jesús nace en esta fecha especial cerca de los primeros días del mes de septiembre de nuestro calendario. Describe entonces la palabra de Dios, Lucas capítulo número 2 y verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Entonces era ese día. Estaban entonces los pastorcillos cuidando de sus ovejas en medio de la noche, cuando viene entonces un ángel del Señor dándoles un mensaje especial. Cuando ellos lo vieron, se quedaron deslumbrados. Estaban ellos con temor. Jamás habían visto un ángel, como tampoco lo había visto María cuando se le anunció que ella había sido elegida por Dios para llevar en su vientre al Mesías. Es entonces que dice el verso 9, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Imagínense este suceso tan tremendo en medio de la noche, cuando ellos estaban allí con sus ovejas y un gran resplandor, una gran luz ilumina todo el lugar donde están y aparece este ángel dándoles este mensaje que les dice: no teman, porque he venido a traerles buenas noticias. No he venido a destruirlos, ni traigo un mensaje de destrucción de parte del Dios Todopoderoso. No, dice, vengo aquí a traerles buenas noticias. Dice, y aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y les da entonces el ángel una señal, una forma en la cual puedan encontrar rápidamente a ese niño que había nacido. Y dice, van a encontrar al niño en un pesebre, en un establo donde se resguardan los animales. Y el niño va a estar allí envuelto en pañales en un pesebre. Y dice, cuando el ángel les da este anuncio a los pastorcillos, el cielo se llena de un ejército de ángeles alrededor de ese que estaba dando el mensaje. Si de por sí los pastorcillos ya estaban deslumbrados por ese resplandor que estaba sobre ellos y viendo a ese ángel de manera poderosa y majestuosa dándoles el anuncio, y viene entonces todo un ejército de huestes celestiales, de ángeles, dando este mensaje. Y dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este era el mensaje que los ángeles estaban dando, mensaje de buenas nuevas. Eso es lo que Dios ha enviado a nosotros también como sus hijos, a enviar el mensaje de buenas nuevas. Como Dios envió a sus ángeles a esos pastorcillos en Belén a decirles, traemos buenas noticias. No se alarmen, no se asusten. Las noticias son buenas. Ahora va a haber paz entre Dios y el hombre, entre Dios y su creación. Y esa paz será a través de su Hijo, del Hijo de Dios, de Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo, nuestro Salvador. Esta multitud de ángeles, de huestes celestiales, alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Fueron entonces los pastorcillos y vieron cumplido el mensaje que los ángeles les habían dado, y llegaron, indagaron dónde estaba ese niño, en ese establo, donde estaba allí envuelto en pañales y acostado dentro del pesebre. Y dice, ellos contaron a José y a María lo que habían visto, eso deslumbrante, ese resplandor y esa multitud de ángeles que les habían dado ese mensaje. Y llevaron ellos con mucho gozo, fueron ante Jesús
y con mucho gozo también compartieron de eso a los que les rodeaban. Era una noticia tremenda, era un hecho sobrenatural que jamás se había visto. Y dice versículo 18, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ellos fueron emisarios, fueron mensajeros de estas palabras, de este mensaje de paz que había nacido en la ciudad de Belén, el Salvador prometido, el Salvador que se había profetizado desde hacía muchos años atrás. Había llegado el tiempo en el cual se culminaba esa promesa. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo número 2. Mateo, capítulo número 2. Recordemos entonces que José y María habían viajado de Galilea hasta Belén para ser empadronados por ese censo que había dictaminado Augusto César. Y estaban ellos allí cuando nació Jesús en Belén. Los pastorcillos habían recibido este mensaje de parte de los ángeles. Y entonces dice la palabra de Dios en Mateo capítulo número 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el cielo, y en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Ya hablábamos el domingo pasado acerca de estos magos que venían de oriente, muy seguramente instruidos, discípulos, alumnos de aquel príncipe cautivo bajo el imperio babilónico, Daniel, quien había llegado a ser jefe sobre todos los magos, los astrólogos, todos los hechiceros que había en Babilonia. Daniel era el maestro de todos ellos, fue el más grande de todos ellos, y transmitió este conocimiento a sus alumnos. Y entonces, cuando la palabra de Dios describe que vinieron estos hombres de oriente, se refiere a estos hombres que venían desde estas tierras, haciendo cumplimiento y referencia a lo que ellos habían aprendido de este hombre de fe, Daniel. Y vinieron ellos y trajeron presentes, trajeron regalos para el Mesías, venían a adorarle. Y es entonces que llegan directamente a Jerusalén, la capital. Y entonces allí estaba Herodes. Y le dicen, bueno, venimos a adorar al rey que ha nacido. Y Herodes dice, pues ¿cómo? Pero si no he tenido yo un bebé que me acabe de nacer, un heredero. No ahorita. Herodes tuvo varios hijos de diferentes mujeres, como se narran en algunos de los pasajes de la Biblia. Es entonces que Herodes, dice, se turbó, se asustó, él estaba desconcertado, dice, ¿cómo es que vienen a adorar al rey de los judíos si yo aquí soy el rey? ¿Y cómo que ha nacido un rey y nadie me ha dicho? ¿Querrá usurpar mi lugar? ¿Querrá derrocarme? Dice entonces que Herodes, dice, oyendo esto se turbó y todo Jerusalén con él. Es decir, que todo mundo vio venir a estos magos. Traían ellos su séquito, traían sus animales en los cuales venían desde oriente y con los regalos cargando. Traían sus siervos que les ayudaban también, y todo el mundo en la capital, allí en Jerusalén, se dio cuenta que venían personas especiales, personas encumbradas, personas con gran conocimiento, y venían a adorar a un rey de los judíos que había nacido. Nadie lo esperaba, todo Jerusalén estaba pasmado, estaban perplejos, y entonces dice, todo Jerusalén se turbó con Herodes, y entonces Herodes convoca a los sacerdotes, a los escribas del pueblo, y les pregunta dónde había de nacer el Cristo. Entonces ellos, poniéndose nuevamente allí a estudiar, dijeron, en Belén. Estaba profetizado que naciese en Belén. Y es entonces que Herodes
envía a los magos hasta Belén y les dice, los toma aparte e indaga de ellos, ¿cuándo vieron ustedes esa estrella que dicen que vienen siguiendo? ¿Desde cuándo apareció en el cielo? Y dice, bueno, pues está establecido que ese Mesías a quien vienen a traer regalos naciese en Belén. Y los encamina entonces Herodes y les dice por dónde tomar camino y se vayan, encuentren a ese rey al que vienen a adorar y cuando lo hayan encontrado se regresan conmigo y me dicen dónde está, porque yo también quiero ir y adorar a ese rey que ha nacido. Las intenciones de Herodes no eran buenas. Las intenciones de Herodes era deshacerse de ese niño, de ese rey de los judíos, que potencialmente iba a derrocarlo como el soberano sobre Israel. A él había sido puesto por el Imperio Romano para gobernar sobre los judíos. Entonces él no quería verse opacado ni intimidado por el nacimiento de un rey de los judíos. Entonces los magos llegaron hasta Belén y encontraron, y dice ahí, la estrella que habían seguido desde oriente se posó entonces donde estaba el niño. Y ellos entonces, dice aquí, que llegando hasta donde estaba él, dice, le entregaron regalos. Versículo es Mateo, capítulo número 2 y versículo número 10. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Cuánto tiempo les tomó a los magos de Oriente llegar hasta Jesús? Ellos habían seguido esta estrella que había aparecido en el firmamento. Dios los había guiado hasta ese lugar y en ese momento preciso. Los magos no llegaron justo cuando Jesús había nacido. Los magos no llegaron en el Rosh Hashanah. No llegaron en el 1 de Tisri, el inicio del año judío. No. Los magos llegaron cuando Jesús ya estaba un tanto más grande. Alrededor de 2 años de edad tenía Jesús. Cuando el rey Herodes mandó para que los magos fuesen a encontrar al niño y le regresasen la noticia para que él fuese a adorar al niño, los magos no regresaron a Herodes, fueron advertidos por Dios para que no regresasen a Herodes y se fueron por otro camino de regreso a Oriente. Y es entonces que Herodes se encendió en ira, se enojó tanto y entonces él mandó quitar la vida a todos los niños de Belén y a todas las casas alrededor de esta aldea que estaba en las afueras de Jerusalén, que es Belén. Entonces Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Él hizo una matanza tremenda de niños varones sobre Belén, cumpliéndose la profecía aquella de que había gran lamentación en Ramá, donde dice, no quiso ser consolada porque había perdido a sus hijos. Jerusalén, el pueblo de Israel, estaba dolido porque las mujeres judías en esta porción allí en Belén y en todos sus alrededores, todos sus niños se les arrebataba de sus manos y eran llevados a la muerte. Hubo una matanza tremenda de niños. ¿Cómo escapó Jesús de la muerte de la mano de Herodes? Dios habló a José y le dijo, tienes que salir de allí e irte a Egipto, porque Herodes ha resuelto matar al niño. Y entonces allá creció durante un tiempo Jesús en Egipto. Y después en sueños Dios le dijo a José, puedes ya regresar, porque los que buscaban la muerte del niño ahora están muertos. Dios había eliminado a Herodes. Tomó su trono su hijo, y dice la palabra de Dios que José
prefirió, en vez de regresar a su tierra natal, a Belén, se fue mejor a Galilea, allí en Nazaret. Por eso la profecía de que Jesús era un nazareno, porque venía de Nazaret. Su crecimiento era en Nazaret. Jesús no creció allí en Belén de Judea, sino que él creció en Nazaret. Dios entonces había resguardado a su hijo de manos de Herodes, que había intentado quitarle la vida, pero creó una devastación total allí en Belén, y todo el pueblo judío estaba dolido, estaba triste y no aceptaba consolación alguna por esta desgracia tan terrible. Dios, en sus infinitos planes, había resguardado y cuidado de Jesús, que como fue profetizado y fue enviado el ángel Gabriel allí con la Virgen María, diciéndole: tú eres bendita, tú has sido escogida para llevar en tu vientre al Hijo de Dios, al Mesías, al que va a traer paz entre el hombre y Dios, a quien le dijo a José: ese ser que viene de tu prometida, de María, no temas recibirlo. Ese ser fue engendrado por el Espíritu Santo. Ese ser es Emmanuel. Ese ser es Jesús, quien va a ser el Salvador del pueblo de Israel. Y no solamente del pueblo de Israel, sino también de toda la humanidad. Es entonces que los magos que habían venido de Oriente trajeron regalos especiales sobre ese niño. Ya no era un bebé, ya era un niño. Y es entonces que trajeron 3 regalos especiales: oro, incienso y mirra. La tradición dice que eran 3 magos, pero realmente no eran 3 magos, eran sabios de Oriente que venían, personas letradas que habían sido instruidas en este conocimiento especial, pero que traían ellos en conjunto esos 3 regalos: oro, incienso y mirra. Y que el oro simbolizando esta personalidad especial de Jesús como el Rey de Reyes, quien iba a venir y tomar el trono de David, como el profeta Isaías lo había profetizado. Y dice: ese niño vendrá con estas cartas credenciales y vendrá con el principado sobre su hombro. Él, el Mesías, con toda la autoridad para reinar, descendiente del rey David, como vimos en los primeros pasajes. José, como era de la casa de David, tuvo que ir a Belén para ser empadronado. Jesús, con estas cartas credenciales, con el principado sobre su hombro, él iba a regular a todo el pueblo de Israel como el Rey de Reyes, como el Rey soberano sobre esta nación. Y como está profetizado, que se cumplirá, y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, toda rodilla se va a doblar ante Jesús. Es entonces que el oro que los magos vienen y traen como regalo ante Jesús, dando este ejemplo de su poderío como rey, el Rey de Reyes, y que es entonces quien ejerce su voluntad sobre sus súbditos. Y esos somos nosotros, súbditos de este Rey de Reyes. Él, como dice en su palabra, Dios en su infinita misericordia no solamente nos ha hecho sus siervos, rescatándonos del yugo de Satanás, sino que también nos ha hecho coherederos con Cristo de todo lo que Él tiene. Nos ha hecho sus hijos, nos ha dado también esta atribución de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo? ¿Por qué? Por creer en Jesús, en el Hijo de Dios, como nuestro Salvador. Él entonces, Él es nuestro Rey soberano. Y la pregunta es aquí, hoy, ahora, tú que escuchas el día de hoy, ¿Jesús realmente es tu Rey soberano? ¿Qué tanto Jesús gobierna tu vida? ¿Qué tanto las decisiones que tomas en tu vida tienen que ver con Jesús? ¿Qué tanto lo tomas tú en cuenta? ¿Y qué tanto Él regula tu vida? ¿Qué tanto vives tú para Él, para honrarlo y para glorificarlo? Quiero que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 46. Dice así Isaías, capítulo número 46, versículo número 10. Isaías 46, 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad
lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué quiere decir esto? Dios es soberano sobre lo que pasa en nuestras vidas. Él es soberano sobre nuestro pasado y sobre nuestro futuro. Él va a hacer con nosotros lo que a Él le plazca. ¿Qué tanto tú dejas que Él haga su voluntad en tu vida? Y otra vez, yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios tiene el control sobre tu vida. Lo que has hecho, lo que hiciste, lo que haces y lo que vas a hacer. Él lo tiene aquí en sus manos. Dice el libro de los Salmos, capítulo número 33, referente al control que Dios tiene, y hace este pasaje referencia a los reyes sobre Israel y sobre los reyes del mundo. Dice el Salmo 33, versículo número 10, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Eso quiere decir que Dios tiene el control sobre los reyes, lo que ellos van a hacer, lo que ellos planean, y Él lo deshace o bien lo lleva a cabo. Otra vez, Salmo 33, versículo 10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Esto quiere decir que sin importar las decisiones que tú tomes, el resultado está en las manos de Dios. Eso es la soberanía de Dios. No importa lo que hagas, al fin y al cabo, Dios va a hacer su voluntad en tu vida. La soberanía de Dios, nadie puede escapar de ella. Dios va a cumplir su propósito en tu vida, quieras o no quieras. La pregunta es si tú dejas que Dios haga su voluntad en tu vida. De una manera espiritual, Dios quiere que tú proclames su nombre. Los pastorcillos fueron usados. Los ángeles vinieron y les dieron un mensaje de buenas nuevas. ¿Y qué hicieron ellos? Llenos de gozo. Se quitó de ellos el temor de haber visto a esos seres que jamás habían visto. Y en vez de temor se cubrieron de gozo. Y fueron y proclamaron las cosas que habían oído y visto. Y todas las personas que los escuchaban se maravillaban. Entonces Dios en su infinita misericordia quiere usar tu vida para que proclames su nombre. Entonces vas a dejar que tu vida sea una vida de bendición para otros, donde se proclame el nombre de Cristo, o quieres tú intervenir y frustrar estos planes. Déjame decirte que no vas a poder. No puedes frustrar los planes de Dios, porque Él va a ejercer su soberanía sobre ti, sobre tu vida, y va a cumplir sus planes sobre ti. Dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Todo lo que tú planeas, Dios lo puede deshacer con el chasquido de sus dedos. Dice en su palabra que Él deshace, Él frustra, Él puede disolver con sus dedos, aquí en su mano, todo lo que más amas, todo lo que más estimas, aquí Dios lo pulveriza, lo deshace, lo frustra. Todos tus planes se vienen abajo, porque Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Ahora, si tú no has rendido tu vida a Cristo, ese es el momento especial en el cual tienes que rendir y entregar tu vida a Cristo. Y esta semana que termina, los niños tuvieron este festival navideño con el tema, la Navidad es Jesús. Jesús es la Navidad. ¿Por qué se llama Navidad? Navidad viene de la palabra nacimiento y se refiere al nacimiento de Cristo. Ahora, todo está relacionado con Jesús, con Cristo Jesús, nuestro Salvador. Todo gira alrededor de Él. La Biblia es cristocéntrica, todo gira alrededor de Cristo. La pregunta es si tu vida gira alrededor de Cristo. Entonces, si tú no has hecho una decisión por rendir tu vida a Cristo, ese es el momento especial. Tienes que rendirte ante Cristo. Él dio todo por ti. Vino y se humilló
naciendo en un establo. Fue puesto en un pesebre donde los animales beben y comen. Esa fue la cuna de él. Él fue tan humilde que vino y nació de esa forma tan humilde. No nació en el palacio de Herodes, que había Herodes remodelado. No nació allí en ese palacio. Él vino con toda humildad a dar su vida por ti. Entregó su vida por ti porque te ama. Y entonces Él quiere que tú entregues tu vida a Él y le digas: Señor, yo quiero que tú seas mi Rey soberano, que tengas el control de mi vida. Quiero ya no tomar yo las riendas, sino entregártelas a ti, porque solamente tú puedes cumplir tus planes en mi vida. Y todo lo que yo haga, todo lo que yo quiera hacer, será frustrado porque tú tienes un plan perfecto para mí. Dios quiere que entregues tu vida a Él. Si tú ya has rendido tu vida a Cristo, yo te invito a que reflexiones y que veas a través de la palabra de Dios que Dios tiene un plan perfecto, que todos los planes de Dios, todo lo pasado, lo presente y lo futuro está regulado por Dios, y que sin importar la decisión que tú tomes, Él va a hacer su propósito en ti. ¿Recuerda aquella historia de José, vendido por sus hermanos? Tú dirás, es una historia terrible lo que le pasó a José, llamado José el Soñador, allí en el libro de Génesis y capítulo 50, donde los hermanos de José lo odiaban. José estaba soñaba que sus hermanos se inclinaban ante él y lo veneraban, y llegó a soñar que sus padres se inclinaban ante él y lo veneraban, y sus hermanos se burlaron de él, sus hermanos se aprovechaban de él, y fue tal la catástrofe que entre todos decidieron darle muerte a su hermano menor. Pero su hermano mayor intervino y dijo: no, mejor no lo matemos, mejor vamos a dejarlo aquí en este agujero, en este pozo, y allí lo dejamos, y que las bestias lo devoren o el sol termine con él. Y entonces vieron aquellos mercaderes que venían de Egipto y dijeron: no, mejor vendámoslo a ellos para que él no sufriera la muerte. Entonces vendieron a José a esos mercaderes que iban a Egipto, y José fue vendido por sus hermanos. Entretejieron una historia falsa, desgarrando aquella túnica de colores que habían hecho sus padres para él, y llegaron ante sus padres y dijeron: las bestias han destrozado la vida de José. Y ellos destrozaron su vida porque su hijo menor había muerto. Entonces, esa fue la creencia que tenían acerca de José. Vendido por sus hermanos, fue a parar hasta Egipto, fue esclavizado en Egipto y fue vendido allá ante un oficial del ejército del faraón. Y de allí, sirviendo a este general llamado Potifar, dice, fue acusado injustamente y llevado a la cárcel, y le llovía una sobre otra y sobre otra a este pobre joven. Dios estaba usando y transformando la vida de José, hasta que vino aquella gran hambre en el pueblo, en todo el mundo, y Dios había preparado a José para la visión de sueños, para la interpretación de sueños, y lo llevó a una posición especial ante Egipto, ante el faraón, y llegó a ser el segundo. Después del faraón, José estaba puesto sobre todo Egipto, el imperio más grande en ese momento. Y lo que pudiera considerarse una catástrofe en la vida de un joven, llegó a ser una bendición tremenda. Fíjense lo que dice el libro del Génesis, capítulo 50 y versículo 20. El libro del Génesis, capítulo 50 y versículo 20. Desde el 19, cuando José está delante de sus hermanos. Recuerden que sus hermanos lo odiaban. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?
vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Terrible situación había vivido el joven José, el soñador, pero está reconociendo la soberanía de Dios en su vida. Y dice: José, ustedes me vendieron, me habían echado a ese pozo, me vendieron a esos mercaderes que iban a Egipto, fui llevado preso injustamente, pero Dios lo hizo para lo que estamos viviendo hoy, para que yo sustente y dé vida al pueblo de Israel. José estaba siendo usado poderosamente por Dios. Dios es soberano. Y aunque tu vida esté en catástrofe, tu vida se esté devastando, Dios tiene un propósito. Entonces, ¿qué tanto quieres tú que Dios use y transforme tu vida? La pregunta es: ¿Dios es soberano en tu vida? Fíjate lo que dijo José. Dios lo encaminó a bien. Toda la desgracia, toda el hambre que él pasó, toda la angustia, el vivir preso, el ser alejado de las personas que él amaba, su padre, su madre y sus hermanos. Sus hermanos lo tuvieron como un niño que se burlaba de ellos o que quería ser mayor que ellos, pero no era así. Dios estaba preparando a José para este momento especial. Y él les dice: Dios encaminó toda esa desgracia en mi vida para lograr lo que hoy se ve, preservar la vida de naciones y en especial la vida de mi familia, la vida del pueblo de Israel. Todo lo que ocurre en tu vida, lo pasado, lo presente y lo porvenir, está en las manos de Dios. ¿Has sufrido desgracia, persecución o burlas o dolor en tu vida? Han tenido un propósito, que es llevarte hasta el día de hoy, en este momento, para que veas y glorifiques a Dios. Nada escapa de la voluntad de Él. Nada. Dios tiene todo bajo sus manos. ¿Qué resta a nosotros hacer? Es rendirnos ante Dios, glorificar a Dios con nuestra vida, entregarle nuestra vida a Él, porque es nada lo que podemos ofrecerle comparado con lo que Él te está ofreciendo a ti hoy. La vida eterna, la paz con Dios, esa enemistad que había entre Dios y el hombre, ahora está así estrecha por la sangre de Cristo, quien nació en Belén de Judea siendo humilde y entregó después su vida por ti y por mí. ¿Qué decides hacer? ¿Qué decides hacer? Si tú no has rendido tu vida a Cristo, te invito a que vengas delante de Él y te rindas ante Él y le digas: Señor Dios Todopoderoso, hoy estoy delante de ti y rindo mi vida, Señor, delante de ti. Quiero pedirte perdón por mis pecados, perdón por mis fallas, perdón, Señor, por darte la espalda y creerme autosuficiente. Hoy reconozco mis pecados, Señor, y con toda humildad me arrepiento de ellos. Te ruego que me perdones, oh Dios. Yo hoy te entrego mi vida, Señor. Quiero darle la espalda al pecado, la espalda a Satanás, al mundo, y rendirme ante ti. Te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi vida para que tú la transformes y la uses a tu parecer, conforme a tu soberanía, Señor.
Hoy, Señor, me postro ante ti con humildad y arrepentimiento de mis pecados. Hoy te doy gracias porque tu palabra dice que tú no desechas a aquel con humildad y con corazón sincero viene ante ti. Yo confieso a Cristo como mi Salvador. Yo creo que Él murió en la cruz por mí para darme vida eterna. Creo que Él resucitó al tercer día para darme vida eterna. Hoy lo acepto en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador, como mi Rey soberano. Te doy gracias, Dios, por esta salvación que hoy me otorgas. Y ahora tú, mi hermano, que ya has creído en Jesús como tu Salvador, ¿vas a permitir que Dios ejecute su sentencia, su juicio, su soberanía sobre tu vida? ¿O vas a obstaculizarle? Dios va a cumplir su propósito, quieras o no quieras. Es mejor dejarte guiar y obedecerle de corazón. Te invito a que ores y le digas: Señor Dios, hoy me postro, Señor, delante de ti, reconociéndote, Señor, en mi vida, como quien tiene el control de todo lo que pasa a mi alrededor. Hoy te alabo y te glorifico por las pruebas y las luchas que han venido en mi vida. Gracias, Señor, por el dolor. Gracias, Señor, por la aflicción. Gracias, Señor, por la escasez, por la necesidad. Porque allí he visto tu poder y tu soberanía. Gracias, Señor, porque hemos llegado hasta el día de hoy reconociéndote como quien tiene el poder sobre lo que ha pasado en mi vida, lo que está pasando y lo que va a pasar. Gracias, Señor, porque pasaré la eternidad contigo. Gracias, Señor, porque me das la vida eterna. Gracias porque tienes un propósito para mí. Hoy quiero, Señor, cumplir tu propósito en mi vida. Úsame, Señor. Permíteme ser como los pastorcillos que llenos de gozo fueron y compartieron, Señor, ese mensaje, las buenas nuevas. Úsame, Señor, para llevar el mensaje de buenas nuevas, de que ha nacido el Cristo, que murió también en la cruz y que también resucitó para dar vida eterna a todo aquel que crea en Él. Úsame a mí, Señor, para llevar este mensaje. Y permíteme, Señor, dejarme guiar por ti. Tú eres, Señor, el Rey de Reyes. Eres mi Rey soberano. A ti te entrego mi vida, Señor. A ti te alabo y a ti te glorifico, Señor. Te doy gracias, Señor, por la salvación que me das, por la vida que me das, Señor, por las luchas que he vivido y por las luchas que vendrán. Te alabamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, rogándote bendición para la iglesia bíblica El Shaddai, y rogándote bendición y salud por todos los enfermos que nos rodean. Recordamos en especial, Señor, el papá de Amaranta y Diana, por Genaro Fuentes. Ejerce, Señor, tu soberanía en su vida. Haz con su vida, Señor, lo que tú tienes preparado. Que se haga tu voluntad sobre él, Señor. Te lo rogamos con humildad. Nuestro deseo, Señor, es que le sanes y que él recobre, Señor, su salud. Cualesquiera que sea tu voluntad, te alabamos y te glorificamos, Señor. Te rogamos también por Alejandro Cano y por su abuelita que están enfermos, Señor. También te rogamos por ellos para que extiendas tu mano poderosa sobre ellos y les sanes, Padre. Bendice a aquellas personas, Señor, que están sufriendo aflicción en sus vidas, y confórtales, Señor, a través de Cristo. Úsanos, Señor, a todos como iglesia a llevar este mensaje de buenas nuevas a todos los que nos rodean. Te lo rogamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Ten un bonito día.